Solo nos queda medio ambiente y desde este, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, vamos a dar pelea. Sumate. La meseta y el Parque Nacional Patagonia están siendo objetos de investigación por un grupo de investigadores muy importante que tienen como elemento distintivo el trabajo de conservación de una de las aves más vulnerables que hoy está teniendo en una isla del país, que es el macaco viano. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde va a parar todo ese agua residual que generamos permanentemente en casa? La contaminación del aire y del agua ataca directamente a la fertilidad humana, disminuye la calidad del esperma y se incrementan los riesgos de aborto. Las plantas exóticas toman lugar y le quitan a las nativas, ¿no? Exacto, esta es Philostachys aurea, una especie que es muy productiva en lo que es cañas, pero podés ver cómo ocupa todo el lugar y va avanzando. ¿Qué es esto? ¡Tommy! Pero Vicky, perdóneme, Federico. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Le traje la máscara. Cuidado, se la puede poner si quiere. ¿Esta es la del zorro? Sí, Federico, ¿Qué hizo? Pero está todo el estudio lleno de humo. Sí, quería simular la calle y puse un par de autos acá adentro y se me llenó el estudio de humo. No se preocupe, producción, le traje barbijos para todos ustedes. ¿Usted me está diciendo que la calle es así? Sí, así es la calle. En realidad, en La calle está dura, ¿eh? es peor la calle. ¿Por qué? Porque hay más autos, Federico, hay más cosas, claro. hay más contaminación. Mire, por lo que Este me trajo lugar acá chiquito. parece que hubiera traído una Fórmula 1. No, ¿Qué es esto? Traje de todo como para poder combatir la contaminación del aire, Federico, pero tiene que escuchar. Se nota que es muy exitoso Acá, lo suyo, ¿no? acá, ¿sabe qué? Acá tenemos monóxido de carbono, Claro. dióxido de carbono, Claro. dióxido de azufre, Claro. tenemos metano, tenemos Claro. plomo, tenemos un ¿Y montón de por qué me cosas lo trae al que- estudio? Y porque quería explicar que es contaminante, no se puede respirar acá. No, está claro que no Póngase se puede. la máscara, se la hice para usted. Esta es la manguera de la pileta. ¿Qué No, es pero esto? Vicky, eso- A mí no me... Escúcheme. Trae una de verdad. No, de verdad, Federico. ¿Qué caño de escape? Y sí, se lo tuve que cortar al auto porque si no seguía alargando, ¿viste? el humo. Espere. ¿Usted me está diciendo en serio que la contaminación del aire en ciudades como la de Buenos Aires es así? ¿Esto genera? Claro, el humo no se ve mucho porque usted sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene la suerte de estar cruzada por vientos, como por ejemplo el Pampero, que limpian el aire, o al menos eso parece. No hay tanto humo, pero sí hay muchísima contaminación. Sí, Federico, es preocupante esto, ¿eh? ¿Por qué pone esa cara? Porque estoy preocupado, no puedo respirar. Vaya a repartirle los barbijos a todo el mundo, nosotros vamos a ver cuál es el alerta ecológico de la contaminación del aire. Cada vez mueren más personas por las condiciones en las que se encuentra el aire que respiramos. Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud indica que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire con altos niveles de contaminación. Por esta causa, mueren cada año más de 4 millones de personas, en su mayoría como resultado de la polución del aire doméstico originada por la combustión de vehículos, la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes. Las últimas investigaciones de la OMS califican de alarmante esta situación. Cuando se habla de reducir la cantidad de combustibles fósiles que se utilizan, derivados del petróleo, el carbón, el gas, no solamente hay que tenerlo en cuenta en función de la cantidad de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y provocan el calentamiento global, sino también por la contaminación. Esto que mostrábamos recién, jocosamente con Tommy, es lo que se produce en las calles de nuestras ciudades. En Beijing, quise decir Beijing, pensé en China. En Beijing, ustedes saben que la gente anda con barbijo porque es tal el nivel de contaminación derivada de la quema de carbón para producir electricidad que no se ve el cielo durante más de la mitad de los días del año. En la Argentina hay ciudades complicadas con la contaminación del aire, además de Buenos Aires, por supuesto. Córdoba es una, Santiago de Chile, México, San Pablo. La contaminación del aire es un problema muy serio para la salud
derivado, insisto, de la quema de los combustibles fósiles. Y estamos con Juani hablando, representando en este ventilador simpático la producción de energía eólica, porque también es una manera de combatir el uso de energías fósiles. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Muy bien, y es verdad lo que decís vos. A ver, la producción de hidrocarburos no solamente es más difícil, cada vez más difícil, cara y sobre todo contaminante. Vamos a aclarar una cosa respecto de eso. ¿Por qué es más difícil? Porque indudablemente el petróleo que está en los yacimientos se va agotando y hay que buscar formas tecnológicas mucho más invasivas, como las que se utilizan ahora en Vaca Muerta, los yacimientos no convencionales, etcétera, etcétera, y todo eso provoca mayores riesgos, además de la contaminación derivada del uso de los combustibles. Y sin duda entonces que el mundo demanda que las energías sean cada vez más sustentables. Así es. Nuestra Patagonia tiene el potencial más alto del planeta de energía eólica. De vientos, señores. Exacto. Los especialistas dicen que puede llegar a alcanzar 2000 gigavatios. Para que se den una idea, esto es 65 veces, ¿sí? La capacidad total sumando todas las fuentes. ¿Me vas a contar un poquito de eso en la Patagonia? Exacto, no, lo va a hacer Andrea Ferrari. Podríamos decir que el mundo se está volcando hacia el uso de energías renovables. Hoy estamos en Puerto Madryn y vinimos a mostrarles un claro ejemplo de que el progreso y la conciencia ambiental pueden y deben ir de la mano. Nació como una obligación de la ley que impone que todo el país, no solo las industrias, se abastezcan de energía renovable en un porcentaje. Y así es como nace este proyecto que sí, que va a ser inédito. La primera empresa del mundo de aluminio abastecida en una parte con energía renovable. Nosotros el año que viene vamos a tener ya instalados 110 megavatios. Y en el 2020 ya vamos a estar prácticamente en el 20% de la demanda de planta abastecida con energía renovable. Ya tenemos 14 molinos montados. En marzo del año que viene seguramente tengamos 17 molinos adicionales. Esto que ven acá es el corazón del molino eólico. Lo van a encontrar en la cima y tiene 50 metros cuadrados. ¿Qué pasa acá? El viento se transforma finalmente en energía eléctrica. La implantación de proyectos eólicos de esta envergadura tiene un gran beneficio e impactos positivos sobre lo que es la región y nuestra matriz energética. En la evaluación de impacto ambiental mencionamos como uno de los impactos era el desmonte de la cobertura vegetal que es necesario hacer para poder construir los molinos, para la estación transformadora, para la zona de obradores, y lo que estamos haciendo es las zonas en las cuales fue necesario quitar la cobertura vegetal, hacer una separación del suelo, quedarnos con la parte fértil, que son las primeras capas, y devolverlas al medio para que pueda volver a regenerarse la vegetación propia del lugar. Y te pregunto sobre las aves, porque me imagino que las aspas son un riesgo para ellas en su tránsito por acá. Exactamente, ese es otro de los impactos que pueda haber en un parque eólico. No nos encontramos en una zona de migración de aves, no estamos en una zona entre la nidificación y la alimentación del ave. No es una ruta migratoria. Y por el otro lado, la gran mayoría de aves que se encuentran dentro de este predio poseen alturas de vuelo menores a la distancia entre el suelo y el aspa. Todo esto que nos rodea es una gran apuesta a reducir el uso de combustibles fósiles. Claro, correcto. La planta hoy consume sus 2/3 partes a partir de combustibles fósiles, generación térmica a base de gas natural, el resto es hidroeléctrico, y esta energía renovable va a suplantar gran parte del consumo de gas natural. Consume muchísima energía la fabricación de aluminio. Para que tengas una idea, nuestra planta consume como ciudades de casi 2 millones de habitantes, pero nunca con renovables, así que tuvimos que aprender, meternos en el tema, investigar mucho y bueno, y acá está el resultado. Discúlpeme, Federovisky, por el humo. Yo no quería hacerle mal. Yo sé que necesito un poquito de aire. Ya me cagó a pedos la producción, pero le pido 1000 perdones, Federovisky, por favor. Vaya, Tommy, gracias. Gracias por sacar ¿Quiere el abanico? ¿Se lo quiere quedar? El desastre que hizo acá en el estudio con la contaminación. ¿Se lo quiere quedar? Pero ya que estamos, le vamos a contar que vamos a hablar también de la contaminación y los efectos sobre la fertilidad. Porque la relación entre la contaminación y
la reproducción en hombres y en mujeres también es un tema del cual vamos a hablar hoy en Ambiente y Medio. Cada vez que hay una elección, el que quiere que lo voten dice vamos a poner cloacas. Está bien, es un buen reclamo dado que el 40% de la Argentina todavía no las tiene. Pero no olvidemos, y siempre lo decimos en este programa, que el gran tema no es tanto la cloaca, que en definitiva es trasladar algo desde un lugar hacia otro, sino el saneamiento, el tratamiento de los efluentes, no solamente los cloacales, sino de todo tipo, que terminan contaminando alguna fuente de agua potable. Este es el tema del cual hablamos hoy en Ambiente y Medio. ¿Por qué? No solo porque está bien sanear un río y evitar que aquella fuente de agua potable esté contaminada, sino porque también es una provisión de enfermedades muy grandes. Muchos chicos sufren de diarreas producto de la contaminación, que bien podría evitarse con el saneamiento básico del cual muchos carecen. ¿A dónde va a parar el agua que usamos? Muchas veces vivir en una ciudad nos hace creer que las cosas se resuelven mágicamente. Cuando usamos agua en nuestro hogar, sea que nos duchemos o que lavemos los platos, rara vez se nos ocurre pensar que estamos generando un desecho. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde va a parar todo ese agua residual que generamos permanentemente en casa? Seguramente imaginas toda una red de caños, tuberías o alcantarillas que se las llevan. Pero el tema es, ¿a dónde? El agua residual siempre tiene muchas sustancias químicas o biológicas, y muy distintas entre sí. Todos nos damos cuenta de que lo que sale de la cocina o del lavarropas no es igual a lo que sale del baño. Algunas veces estas aguas van a parar a alguna planta de tratamiento en donde se las depura. Se les quita aquellos componentes que podrían ser nocivos para la naturaleza para que luego terminen finalmente en algún río o el mar. Pero solo algunas veces. Podemos decir que casi nunca. En la Argentina faltan plantas de tratamiento para las aguas residuales. En la mayoría de las ciudades, ese desecho tan nocivo va a parar sin procesamiento alguno a ríos, lagos, mares o al subsuelo. Y esta es una de las razones por las que los principales ríos o lagos de nuestro país están contaminados. Para la Argentina, la eliminación adecuada de las aguas residuales tiene que ser una prioridad. Los componentes químicos que usamos en casa son cada vez más eficaces para la función que cumplen en el hogar, pero cada vez más dañinos para la naturaleza. La falta de plantas de tratamiento amenaza la flora, la fauna y la salud. Hasta comienzos de la década del 70, la ciudad de Buenos Aires tenía un aire con una calidad similar a la que ustedes vieron en este estudio hace un rato, porque la basura se quemaba. En un lugar allí en el sur de la ciudad, cerca de Parque Patricio, Villa Soldati, que se llamaba La Quema. De ahí viene el nombre de los jugadores de Huracán, los hinchas de Huracán, los quemeros. Pero también en los edificios de departamento, porque se tiraba la bolsa a través de un tubo debajo del cual había un incinerador y eso provocaba humos permanentes. Esa era se terminó y se inició a comienzos de la década, a mediados de la década del 70, con la era de los rellenos sanitarios. El primero de ellos, uno de los primeros, estuvo situado en Villa Domínico y precisamente fue también el primero de los cerrados y terminados y recuperados para ser utilizados como espacio público. Ese relleno, hoy remediado, más el área circundante con naturaleza original, conforman la reserva de Villa Domínico. Vamos a conocerla. Entre el sonido de los pájaros, el silencio de este lugar y el verde que nos rodea, uno pensaría que viajamos al campo para encontrarnos con este ambiente. Pero no me van a creer si les digo que estamos a tan solo 10 kilómetros del Congreso, en la Reserva Natural del Complejo Ambiental de Villa Domínico. Un lugar que nos permite conocer
cómo era la ribera bonaerense antiguamente. Nosotros estamos al sur del Canal Santo Domingo, en Avellaneda, contra la costa del Río de la Plata, y es un ambiente de humedal con bosque ribereño. Tenemos que destacar que estamos a unos 800 metros de un relleno sanitario. ¿Cómo es esta situación? El complejo ambiental tiene colección de gas, el tratamiento de los líquidos, entonces tiene todo lo que es la obra de ingeniería de un relleno sanitario. Que eso Todos es lo los que cuidados permite que esto exista, digamos. Que esto, y después también se puede ver sobre el relleno cómo está todo cuidado y tratado. Este cañaveral es un claro ejemplo de cómo las plantas exóticas toman lugar y le quitan a las nativas, ¿no? Exacto, esta es Philostachys aurea, una especie que es muy productiva en lo que es cañas, pero podés ver cómo ocupa todo el lugar y va avanzando. Acá lo que podemos ver, el lirio amarillo como especie exótica invasora que está en toda la costa, genera el inconveniente de avanzar sobre los espacios, sobre los espejos de agua y sobre lo que es la flora nativa. Entonces nosotros ya hace 2 años intervenimos este lugar con voluntarios para retirar y remover, dejando el espejo de agua que se ve. Y bueno, es algo que tenemos que hacer periódicamente para conservar. Allá atrás hay un digustro, tenés esos sauces que son híbridos. Entonces hay todavía mucho trabajo de manejo de exóticas. Es impresionante, Nico, cómo en 6 hectáreas nada más de reserva uno se puede encontrar con una variedad así de flora, como la figurita difícil que hemos encontrado, la orquídea bonaerense. Sí, esta es la Chloraea membranacea, que es una orquídea bonaerense terrestre. Lo bueno es que está acá naturalmente. Sí. No es que no la plantamos, no la trajimos, la detectamos en los recorridos y la vamos siguiendo. Tenemos registrados más de 100 especies de aves, varios anfibios, lagarto overo y bueno, insectos, una variedad impresionante, mismo con mariposas. Ahora sí tenemos de espaldas a nosotros el Ceibal. Estamos Exacto. como a 50 metros del Río de la Plata. Exacto. Y me hablaste de varios ambientes que se dan hasta llegar al Ceibal. Sí, tenemos sobre la costa primero un juncal, después viene un matorral ribereño, el albardón con algunas especies que son de la selva en galería, y ya más adentro acá tenemos una formación con muchos ceibos todos juntos y muy antiguos. O sea que esto es una muestra que no fue tocada Exacto. por el ser humano nunca. No. Esto está tal cual. Obviamente que el Río de la Plata tiene los frutos que causamos nosotros los seres humanos, Exacto. que nos devuelve. Hay que sumar un ambiente más a esto, ¿no? La basura. Se podría, sí. Lo que se tira en las calles, que va por las alcantarillas, el río lo devuelve. Seguimos en Ambiente y Medio. Esta casa lo que tiene en particular se encaró desde una mirada sustentable, cómo está implantada la casa en relación al entorno, cómo está implantada la casa en relación al sol y el dinamismo del sol, los vientos, la temperatura de todo el año. Entonces es una casa que está abierta al norte constantemente desde la mañana hasta la tarde, va ingresando la luz naturalmente, todos los espacios de la casa son naturalmente ventilados e iluminados. Y después hay un montón de decisiones que tienen que ver desde reutilización de materiales, la selección de los materiales, la energía, cómo la usamos y cómo la generamos. Esta casa se alimenta 100% a través de energía eléctrica. Tiene horno eléctrico, anafe eléctrico, termotanque y calefacción eléctrica. Es decir, que no hay redes de gas. Y todo esto gracias a estos 4 paneles solares que hay detrás mío. 1/3 de la energía de esta casa se alimenta a través de estos paneles. Esto quiere decir que si nosotros siguiéramos agregando paneles, se podría alimentar el total de la energía de esta casa a través de ellos. Podría alimentar aires acondicionados eléctricos, pero ni siquiera los usa porque tiene ventilaciones cruzadas, está bien aislada, tiene vidrios de BH, ventanas de PVC. Reutilizamos materiales de la obra para hacer todo el cerco de entrada, aparte de herrería. Hicimos un montón de cosas con madera de kiri, que es una madera que es barata, que no se pudre, ni se añeja, ni se abicha. Nunca se le puso una laca, una pintura, un barniz.
Independientemente de los materiales nobles que se usaron para hacer esta casa y de la funcionalidad que tiene, la sustentabilidad también se ve en este corredor verde. Todas estas plantas son nativas de la ribera de San Isidro y muchas de ellas tuvieron que buscarse en reservas naturales de la zona o en viveros especiales. Y es muy lindo observar cómo esta vegetación atrae insectos, mariposas y la biodiversidad característica de esta región. El 100% de la cubierta es verde. La conexión de verde no solo está en la planta baja y en el jardín, sino que atraviesa por el medio de la casa hasta llegar al techo y agranda los espacios. Un techo que puede ser un techo de teja y no servir para nada, acá tiene otra función más. Recorriendo la casa nos podemos encontrar con varios reservorios de agua de lluvia como este estanque. Si ven, tiene plantas autóctonas acuáticas que sirven para purificar el agua. Y después, a través de una cañería, esta agua alimenta el riego de la casa y los sanitarios. De todos los lugares donde uno va abordando diferentes temáticas de la casa, siempre el eje es la sustentabilidad. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Es un fenómeno contaminante que se produce al combinarse el vapor de agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando ácido sulfúrico y ácido nítrico. Al combinarse con el agua de lluvia en la atmósfera, dan lugar a ácidos con un pH menor a 4 o 4,5. Cuando estos caen sobre la superficie en las diversas formas de precipitación, nieve, lluvia, granizo, afectan negativamente a los lagos, los árboles y otras entidades biológicas con las que entran en contacto. Estas reacciones se producen preferentemente sobre las zonas donde se queman combustibles fósiles, como centrales termoeléctricas o complejos industriales. Sin embargo, las corrientes de aire pueden arrastrar las partículas y provocar la caída de la lluvia ácida a miles de kilómetros del sitio en donde se generó la contaminación. En el mar, la lluvia ácida provoca la destrucción del plancton, mientras que en ríos y lagos causa la muerte de peces y otros organismos vivos. Sobre las ciudades, provoca la corrosión de obras, monumentos y edificios, así como el riesgo sanitario a la población que entra en contacto con ella. Se habla mucho sobre los efectos negativos que acarrea la contaminación, daños al ecosistema, amenaza a la salud pública o secuelas irreversibles en plantas y animales. Y según investigaciones recientes, hay que añadir un nuevo problema. La contaminación del aire y del agua ataca directamente a la fertilidad humana, disminuye la calidad del esperma y se incrementan los riesgos de aborto. El aire interior y exterior, el agua contaminada, la exposición a químicos o a una alimentación poco cuidada. Todos ellos son factores ambientales que constituyen una seria amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, los químicos que se producen y se esparcen cada año en el planeta están afectando profundamente tanto a la fertilidad como al embarazo. Una gestación saludable requiere de aire limpio, agua limpia y una baja exposición de la futura madre a químicos tóxicos. Si no se incorpora urgentemente este problema en la agenda de salud de todos los países, la propia supervivencia humana está en peligro. Yo siempre digo que lo ambiental es del mundo de lo complejo. Y eso obliga a juntar partes, a pensar las cosas desde la complejidad. Entonces, cuando uno habla de la pérdida de la fertilidad de los seres humanos, cosa que está constatándose en los últimos 50 años, hay que mirar a la contaminación como causa, como origen de ese fenómeno. Estamos perdiendo la fertilidad. De hecho, la cantidad de espermatozoides y la movilidad de esos espermatozoides es menor en promedio a hace 100 años. Y eso está directamente relacionado con la calidad del ambiente en el que vivimos. En este caso, los hombres, porque estamos expuestos a radiaciones, estamos expuestos a plaguicidas, estamos expuestos a un montón de situaciones de bombardeo de tóxicos que hacen perder la calidad de aquello que le da la posibilidad de reproducción a la vida humana. Ni más ni menos que de eso estamos hablando. Estamos hablando de la posibilidad de que podamos reproducirnos, hombres y mujeres, y generar descendencia. A tal punto
hemos llegado en la pérdida de la calidad ambiental en el planeta. Juan, ¿y qué tenés para agregarme en el tema? Sergio, vamos justamente y a colación de lo que venís diciendo, vamos a dar unos par de tips para las embarazadas. Ok. A ver, tienen que prestar atención a dos cosas. Principalmente, tienen que entender que esto puede generar un problema, afectar a la inteligencia del hijo. Estos son investigaciones reales. Y sobre todo, presten atención a aquellas personas que tienen asma. ¿Por qué? Porque la contaminación del aire sin duda afecta fuertemente a las vías respiratorias. Miren lo siguiente. Veamos. ¿Qué puede hacer una mujer embarazada para protegerse de la contaminación? Practicar actividades físicas en zonas verdes. Utilizar los caminos que tengan menos vehículos. Utilizar los productos de limpieza con moderación. Mantenerse alejada del humo del cigarrillo. Evitar los pesticidas en el jardín o en las plantas internas. Consumir alimentos orgánicos. Utilizar productos naturales para el cuidado personal. Cómo a veces están dadas vueltas las cosas, porque estos consejos que le damos a las mujeres embarazadas o por embarazarse, en verdad debería ser reemplazado por una sociedad que las cuide a ellas y por lo tanto las aleje de las amenazas que tienen que ver con el deterioro del ambiente. Y en un ratito nada más vamos a hablar de las ballenas y Puerto Madryn. Enseguida seguimos con más Ambiente y Medio. Hoy estamos visitando la ciudad de Puerto Madryn, en la región de Península Valdés, en la provincia de Chubut, una de las regiones más puras del país que reciben visitantes de todo el mundo para observar a la famosa ballena franca austral. Hermosa e impactante, ¿no? Pero este animal autóctono de nuestra Patagonia, centro del gran recurso turístico natural de la región, tiene que ser cuidado y preservado con mucha responsabilidad para evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo su supervivencia. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Sabés cuánta basura generás vos solito? Cada persona origina un promedio de 1 kilo de basura por día. Estos residuos sólidos urbanos van a parar a plantas de proceso o a basurales a cielo abierto, porque la Argentina no da abasto con el tratamiento. Un poco más del 60% del volumen de una bolsa de basura lo constituyen los envases y embalajes, que en su mayoría fueron usados una sola vez. Generalmente han sido fabricados a partir de materias primas no renovables. Y si son renovables, se están explotando a un ritmo superior al de su regeneración. Hablamos de madera, petróleo, energía, entre muchos otros. O sea que, si todos nos ponemos a seleccionar la basura que tiramos, estaríamos generando un poco más del 30% de basura real que habrá que procesar y con el resto ayudaríamos a la acción de reciclar. Y esto estaría muy bueno para usar menos recursos naturales. Es cuestión de ponerse a trabajar. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. En diciembre del año 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley de creación del último parque nacional conformado en la Argentina, el Parque Nacional Patagonia. Estamos precisamente en la entrada de ese parque nacional. Este parque se creó alrededor de las 52.000 hectáreas donadas
por un filántropo multimillonario norteamericano y probablemente se vaya a consolidar con la anexión de otras 80.000 hectáreas de otras tantas estancias que van a ser compradas, adquiridas y luego donadas a parques nacionales. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se crea un parque nacional aquí? ¿Por qué la Administración de Parques Nacionales entiende que es un buen lugar para eso? Porque en las lagunas de la meseta patagónica del norte de la provincia de Santa Cruz nidifica durante el verano y tiene sus crías un pato, el macato viano, un emblema endémico de la provincia de Santa Cruz que no se lo encuentra no solo en la Argentina, sino en ningún otro lugar del mundo. Nos encontramos arriba de una de las mesetas de la provincia de Santa Cruz, la meseta del lago Buenos Aires se la conoce. Es el lugar donde se ubica gran parte del Parque Nacional Patagonia y en este momento, bueno, estamos al lado de una de las lagunas que se llama comúnmente Petroglifos y surge de la unión de un territorio donado por la Fundación Flora y Fauna Argentina y otro cedido por la provincia de Santa Cruz. Uniéndose los dos, dan la forma actual que tiene el Parque Nacional Patagonia de algo más de 52.000 hectáreas. La meseta y el Parque Nacional Patagonia están siendo objetos de investigación por un grupo de investigadores muy importante que tienen como elemento distintivo el trabajo de conservación de una de las aves más vulnerables que hoy está teniendo en una isla del país, que es el macato viano. Kini, contame un poquito, ¿qué se hace acá en esta estación biológica y por qué es tan importante pensar esta estación biológica dentro de la estrategia de protección del macato viano? La estación biológica surge directamente con una necesidad del proyecto Macato Viano de tener un lugar fijo que sea la base de operaciones logística de todas las tareas que hacemos a campo. ¿Y por qué es importante que exista una estrategia de investigación y gente tan dedicada a una especie de esas características que prácticamente es desconocida o fue desconocida para casi todo el mundo hasta hace muy poco? El Macato Viano hace 25 años atrás tenía una población 80% más grande. Es decir, que tuvo una caída poblacional del 80% en 2 décadas, nada. Entonces, bueno, como entidades conservacionistas, como yo también por el CONICET, nos planteamos la necesidad de tener que resolver esta macana que se mandó el humano. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Por eso es necesario tener un lugar como la estación biológica, más importante aún, que está al lado del Parque Nacional Patagonia, que fue creado casi exclusivamente para proteger estas últimas poblaciones del macato viano en la meseta del lago Buenos Aires, que era la única meseta que descubrimos que realmente tenía las poblaciones casi intactas. Estamos en la meseta, la más alta, la más extensa de la Patagonia y por supuesto, van a decir los pobladores, la más ventosa. Se observa, ¿no? Esto es parte del Parque Nacional Patagonia, uno de los ámbitos a conservar, a proteger, por la fauna, por la flora, por el ambiente, por las lagunas, que ahora vamos a ver, nos vamos a dirigir hacia ellas, donde nidifica durante el verano el macato viano, pero también por eso que se ve allí en el fondo, que es obviamente un glaciar, con algunas características. La primera y fundamental es que es el único glaciar extraandino que hay en la Argentina. Podríamos agregar que es el único glaciar de meseta que está fuera de la cordillera de los Andes, que quedó de alguna manera vigente, funcionando como glaciar, es decir, con hielo. Existió antes el Famatina, no hace demasiado tiempo terminó de derretirse. Allí tenemos el glaciar Ceballos. Es parte de lo que hay que proteger, aun cuando no esté dentro del ámbito exacto del Parque Nacional, pero sí es aquello que preserva un valor, porque de allí viene el agua dulce. Piensen en el glaciar. El Famatina desapareció. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que también desaparezca este? Acá estamos en una laguna que se la conoce comúnmente como Laguna de los Petroglifos por la gran cantidad
que tiene de estos grabados no son pinturas, sino que son grabados en la pátina negra de esta roca volcánica, que eso es mucho más difícil de hacer. Y si ustedes se fijan, hay manifestaciones de un montón de cosas, pero principalmente hay rastros de choiques, si ustedes se fijan, rastros de felinos. Según los investigadores que han andado, estarían hasta unos 3.000 años, probablemente un poco menos. Si se fijan, o sea, el lugar está ideal. Veníamos caminando recién con un viento impresionante y acá estamos recontra reparados. Es un lugar ideal para que ellos, quienes estuvieron, hicieran esta manifestación de algo mientras se refugiaban, se protegían del viento y tienen la salida de la laguna. Estas depresiones que se producen en la meseta son distintivas de las mesetas santacruceñas y se calcula que hay más o menos 300 ensadas. Esta es la estancia La Ascensión. Estamos en un punto más o menos equidistante entre Los Antiguos y la localidad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz, sobre la cordillera, prácticamente sobre la cordillera. ¿Cuál es la particularidad de esta estancia? Es una de las propiedades que compró otro de los multimillonarios filántropos que quiso aportar a la creación de parques nacionales en la Argentina. Y se sumó precisamente a las tierras que previamente había comprado Douglas Tompkins para crear el Parque Nacional Patagonia, que fue finalmente creado como tal en el año 2014. Esta estancia pretende anexarse precisamente para armar un gran parque Patagonia que de alguna manera se hermane con el que está del otro lado de la cordillera en Chile y cree el primer parque binacional entre dos países limítrofes como son Argentina y Chile. Bueno, cuando se creó el Parque Patagonia se pensó sobre todo en proteger al macaco viano, pero se le puso un nombre enorme, digamos, Patagonia. Sí, que representara toda la diversidad de la Patagonia. Estamos entre el lago Buenos Aires, lago Posadas, el cañón del río Pinturas, la cordillera. Bueno, la cantidad de atractivos que tiene esta zona, nosotros decimos que tranquilamente competimos contra el Parque Nacional Glaciares. Vos nombraste al pasar el cañadón del río Pinturas y la Cueva de las Manos. ¿Cómo se vincula con esto y cuál es el conflicto que hay con la provincia de Santa Cruz para que la Cueva de las Manos pueda integrar, aunque sea conceptualmente, todo este proyecto? Bueno, como te decía, la intención fue la de ampliar y en ese sentido Flora y Fauna desde el momento 1 estaba comprometida a ayudar a buscar donantes para poder generar esta ampliación. Eso ocurrió, se pudo comprar esta estancia que estamos ahora, que básicamente protege la costa del lago Buenos Aires hasta la meseta. Pudimos adquirir también la estancia Los Toldos, que contiene el sitio Cuevas, y pudimos adquirir algunas propiedades más que están lindantes a lo que es el Parque Patagonia. Pero entre sí, estos tres portales o accesos están desvinculados uno de otro. Claro, no son una continuidad. No hay una continuidad. Teníamos en vista la posibilidad de llegar a la cordillera para poder unir los esfuerzos de conservación del lado chileno con el lado argentino. En ambos casos los nombres son lo mismo, como pasa en Iguazú y Do Iguazú, en una visión grande para poder posicionar a este parque como el centro de un destino turístico y darle vida, economía a toda una serie de... sumar economía, digamos, a lo que es la región. Eso que ven allí enfrente, esa cadena montañosa con ese pico en forma de pirámide, es Chile. Ese lado de Chile, precisamente, está protegido. Es una reserva que se va a integrar a un inmenso parque nacional con el objetivo luego de colindar con un parque nacional del lado argentino, el Parque Patagonia. Esta zona de la Argentina que ustedes ven aquí, presuntamente debería estar protegida y debería ser parte justamente de ese gran parque binacional, pero no lo es todavía. Está proyectado para que así sea y para que se integre a un área protegida binacional con Chile. ¿Qué es lo que ocurre que obstaculiza ese proceso? Intereses sectoriales nimios, casi insignificantes, pero lamentablemente, en términos de política, poderosos. La sociedad rural de la provincia de Santa Cruz decidió
obstaculizar este proceso, oponerse a que esto sea un parque nacional con argumentos verdaderamente muy poco comprobables respecto de la producción ovina de la provincia. Solamente el 2% de la producción ganadera de la provincia de Santa Cruz se desarrolla en este área. Por ese 2%, los ganaderos, los que son denominados ovejeros de esta zona, se oponen a que esto sea un área protegida. ¿Se justifica eso? ¿Se justifica que un interés sectorial quede por encima de un bien común? Esta es la discusión que está planteada y lamentablemente todavía hoy en la Argentina los intereses sectoriales mezquinos y sin mucho fundamento para una zona que potencialmente podría ser turística y dar muchísimo más trabajo, se benefician, prosperan y siguen poniendo escollos a una política de Estado. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. El bisón americano es una especie introducida en Norteamérica y es la principal amenaza que tiene el macá tobiano hoy día. Así que controlar sus poblaciones es vital para la conservación del macá. Bueno, estamos en la armada de una de las trampas que capturan a los bisones y evitan justamente eso. Acá tenemos un ejemplar de lo que es el bisón americano. Sí, este es un ejemplar particular con un pelaje gris, pero en realidad es negro. Pero sí, ese sería el tamaño y cómo luce un bisón. En realidad la trampa es esta y después el modelo de la caja y la balsa fue adaptado a la situación particular en la que nos encontramos. Ponemos un cebo al final de la caja. Esto simula ser una cueva. Tiene que ser lo más parecido a lo que el bisón utiliza en la naturaleza. La trampa va adentro de la caja y esto va cerrado. El bisón, de los mamíferos predadores terrestres, es el único que se mete al agua acá en esta zona. Entonces, el hecho de que haya una balsa y la trampa esté metida dentro de una balsa hace que solamente podamos capturar bisones y no estemos capturando incidentalmente otras especies. Estamos en el río Becker, a unos pocos kilómetros de la meseta del lago Buenos Aires. ¿Por qué eligen este lugar para poner esta trampa? Este río nace en la meseta del lago Buenos Aires y desemboca en la cuenca del río Deseado. Y acá abajo de la meseta es donde los bisones se reproducen y luego son los machos jóvenes los que suben a la meseta. Así que básicamente lo que hacemos es como poner una barrera para que los bisones no suban río arriba hacia las mesetas. Un solo bisón puede devastar una colonia de cientos de animales, de decenas de nidos, y eso para una población mundial de 800 individuos es bastante grave. El guardián de colonia tiene que estar en la laguna viviendo con el macá tobiano y cuidar de que ningún bisón ni ninguna gaviota los prede tanto en los nidos, a los pichones o incluso a los adultos. El trabajo que hacemos todos los días es levantarnos temprano, ver si no hubo un indicio de algún bisón, algo. Recorremos la laguna, generalmente damos la vuelta a la laguna completa, hacemos censo, depende del clima, tratamos de hacer un seguimiento, hacemos grabaciones. Es una persona que está acampando 15 días para estar atento y mirando los nidos y las colonias de los macás tobianos y que no haya ningún evento de predación. Hace 4 años que estamos implementándolo más o menos y desde que se empezó a implementar fuimos como corriendo las poblaciones hacia arriba abajo evitando que empiecen a subir. Y tuvimos una tasa de captura muy grande al principio y después empezó a mermar, lo que quiere decir que ya estamos capturando, digamos, los últimos individuos en ciertas poblaciones locales. Recorremos todas estas trampas cambiándoles el cebo una vez por semana. A veces son caminatas de 20 kilómetros, 30 kilómetros,
a veces son un poco más cortas, pero es un laburo constante que hacemos durante toda la temporada para asegurar que ningún bisón vaya a subir a la meseta. Gracias a las trampas estas logramos reducir casi a cero la predación de bisones hacia el macatoviano. Quienes en su momento introdujeron a los bisones americanos con fines de peletería. Escúcheme una cosa. Federovicki, no sabían porque así estaba, como o no me ve, quisieron saber cuáles eran las consecuencias de introducir una especie exótica. Esto es una especie exótica. Es una mezcla en partes Federovicki. iguales entre Rafael, Victoria Ocampo y Diego Maradona. ¿Qué es esto? Ay, jaja, muy gracioso, Federovicki. Lo que usted no se dio cuenta es que así como me ve... Primero me llenó de humo el estudio. Yo se lo saqué todo el humo. Todo se lo saqué. Pero ¿Por ¿sabe qué qué? hace así? Porque estoy prendido fuego. Así que me tiene que escuchar un cachito, Federovicki, por favor. Dele. Todo suyo el programa. Porque lo que yo quería decir es que los que introdujeron en la década del 70 los bisones con fines de peletería... Sí, lo dije yo hace un rato. Exactamente, no dijiste lo de la década del 70, te faltó. Ah, bueno, gracias. Cuando dejó de ser rentable la peletería, claro, liberaron a los bisones. Y estos bisones ahora son una gran amenaza para el macatoviano. Chao. Entonces, Vaya. hay que ver cuál es la moda más rentable en qué momento, ¿no es cierto, Federovicki? Sí, no es cierto. Lo dejo. Y hablemos entonces de especies autóctonas, porque hay que evitar seguir trabajando con especies exóticas, no solamente con los animales, como decíamos recién, sino también con los vegetales. Esto es el tala, por ejemplo, uno de los árboles emblema del Río de la Plata. Y el tala es el hábitat natural para la reproducción de la oruga que da lugar a la mariposa bandera argentina, una mariposa propia del Río de la Plata, particularmente de la isla Martín García. Si no tuviéramos talas y seguimos perdiéndolos, no habría mariposa bandera argentina. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio.